Bienvenidos a la cápsula número 5 de Introducción a la Ingeniería Civil. En esta cápsula veremos las propiedades de materiales de construcción. Los materiales de construcción son la materia prima o el producto elaborado empleado para la ejecución de obras de ingeniería civil. Los materiales de construcción se emplean en grandes cantidades, por lo que deben de provenir de materias primas abundantes y de bajo costo. En cápsulas previas vimos en el inicio de la historia de la humanidad, el ser humano utilizó los materiales a su alcance. Esto debido a que en un inicio el ser humano se vio la necesidad de crear sus refugios. Estos refugios fueron hechos con los materiales que se encontraban a la mano. Conforme fue pasando el tiempo, vimos que la civilización egipcia ya comenzaba a mover materiales de un lugar a otro debido a su calidad. Esto incrementa el costo de los materiales. Es decir, si nosotros queremos construir, por ejemplo, en el país de Colombia y existe un material de mediana calidad en Venezuela, por ejemplo, o un material de alta calidad en Panamá, y queremos llevarlos hasta Colombia para realizar esta construcción, pues lo podemos hacer en la época moderna por los medios de transporte que existen, pero el costo del material aumentará en proporción a esta transportación. Por lo tanto, cualquier material de construcción, para que pueda ser económico, debe de provenir del mismo lugar en el que se hará la construcción. Esto lo veremos en materiales compuestos o elaborados como el hormigón o concreto o el acero, los cuales si los exportamos pueden llegar a ser de un mayor costo a los hechos a nivel nacional. Así, entre provincias también podemos tener una diferenciación entre las piedras que se utilizan de un lugar a otro. Por lo tanto, es una verdad aceptada a nivel mundial que los materiales de construcción que se emplean en grandes cantidades deben provenir de materias primas abundantes y de bajo costo. Entre las propiedades que destacan en los materiales que nosotros en la construcción debemos de conocer están las propiedades físicas, mecánicas, térmicas, químicas, estéticas y económicas. Todas estas nos van a ayudar a definir su comportamiento y uso en proyectos de ingeniería. Ya veíamos que en el pasado se utilizaba principalmente la piedra por sus características térmicas y de durabilidad, las cuales están definidas pues por sus propiedades químicas, térmicas, físicas, mecánicas y que son económicas. Fueron en su momento utilizadas gracias a todas estas especificaciones. Claro que como tal, en la antigüedad no podíamos definir una especificación como lo conocemos a día de hoy. En cápsulas posteriores veremos que los materiales deben de cumplir con ciertas características, es decir, con ciertas especificaciones técnicas. Con objeto de utilizar y combinar adecuadamente los materiales de construcción, los proyectistas deben de conocer sus propiedades, es decir, si nosotros queremos hacer un edificio, debemos determinar qué material vamos a usar para ese edificio, ya sea por sus propiedades físicas, mecánicas, térmicas, químicas, estéticas o económicas. Todo va a depender del criterio de diseño con el cual se elabore ese proyecto de construcción. Los fabricantes deben garantizar unos requisitos mínimos en sus productos que se detallan en hojas de especificaciones. Lo que comentaba hace un momento, en la actualidad, cada material debe de cumplir con una especificación. Es decir, el concreto, por ejemplo, debe cumplir con cierta resistencia, así como el acero para uso estructural. En el caso de los cristales, deben de cumplir con ciertos tamaños, con ciertos espesores
Los recubrimientos deben de cumplir con ciertas características térmicas. Las características económicas van de la mano con lo comentado en la diapositiva anterior, es decir, que los materiales deben de ser lo más económicos asequibles para el proyecto, es decir, entre más cercano a la construcción sea el origen del material, menor será su costo. Bueno, las propiedades físicas a tener en cuenta son la densidad, que es la relación entre la masa y el volumen de un material. La porosidad es el porcentaje de vacío dentro de un material. La conductividad eléctrica es la capacidad de un material para conducir la electricidad. La higroscopicidad, que es la capacidad de un material para absorber la humedad del aire. ¿Por qué es importante conocer estas propiedades físicas? Porque en el momento del diseño nosotros podemos prever el comportamiento que tendrá el material dentro de nuestra construcción. Un material muy denso va a ser un material con mucho peso volumétrico. Por lo tanto, un material con alto peso volumétrico va a requerir de una cimentación muchísimo más grande que la de un material ligero. La porosidad, en su caso, que es el porcentaje de vacío dentro de un material, nos va a definir las características con las cuales se pueden dar los acabados. Es decir, no es lo mismo pintar una, disculpen, una pared lisa a una pared porosa o rugosa, lo cual nos va a modificar los criterios con los cuales y las técnicas con las cuales nosotros vamos a llevar a cabo esas, esos acabados dentro de la construcción. La conductividad eléctrica es muy importante para todos aquellos proyectos en los cuales la electricidad va a jugar un papel importante. Veíamos en una megaestructura en cápsulas pasadas como las presas generadoras de energía. Debemos de conocer cuáles materiales tienen la capacidad de conducir la electricidad y cuáles tienen una menor capacidad de conducirlo, para que así podamos determinar con mayor eficiencia las características de cada uno de los materiales a emplear. La higroscopicidad, que es la capacidad del material para absorber la humedad del aire, también nos determina cómo el material va a trabajar con respecto al medio ambiente. Un material que absorbe mucha humedad del aire puede crear colonias de hongos o demás efectos adversos dentro de la construcción en caso de que sea para vivienda. En caso contrario, que sea una necesidad que el material absorba toda la humedad posible del aire, pues será beneficioso. Las propiedades mecánicas que podemos enunciar está la resistencia, que es la capacidad de soportar esfuerzos. Entre ellos conocemos como la tracción, la compresión o flexión, la cual es sin deformarse o romperse. La elasticidad es la habilidad de recuperar su forma original después de que cesa una fuerza que lo deforma. La plasticidad es la capacidad de deformarse permanentemente sin romperse. La rigidez, la resistencia de un material a deformarse. La fragilidad, tendencia a romperse sin deformarse previamente. La dureza, resistencia a ser rayado o penetrado. La tenacidad es la resistencia a la fractura y la fatiga es la degradación del material por esfuerzos cíclicos. Cada material va a tener características diferentes. Eso va a determinar la capacidad mecánica que tenga el material. Podemos hablar del acero o el hierro versus el concreto u hormigón, el cual como capacidad principal tenemos la resistencia a la compresión en el concreto y en el acero la resistencia a la flexión, haciéndolo útil para diversos casos de solicitudes mecánicas. Es asimismo, la elasticidad no va a ser igual entre el acero ni el concreto, hablando también de temas de la plasticidad, la rigidez, la fragilidad, la dureza, la tenacidad y la fatiga a la cual pueden llegar a soportar.
Por eso es importante conocer las propiedades mecánicas para que al momento de diseñar una construcción podamos tomar la mejor decisión posible. En las propiedades térmicas podemos considerar la conductividad térmica del material, que es la facilidad con la que un material transmite el calor. El coeficiente de dilatación, cómo un material se expande con el calor y se contrae con el frío. Y el punto de fusión, la temperatura a la que un material pasa de sólido a líquido. Estas propiedades nos van a definir nuevamente la comodidad que genera el material dentro de una construcción. Es decir, si un material conduce el calor de manera muy fácil, puede ser una situación en la cual nos beneficia. Es decir, por ejemplo, en máquinas térmicas o hornos, en los cuales pues es más difícil que salga el calor del horno, por lo tanto la conductividad térmica será diferente entre los materiales. El coeficiente de dilatación lo podemos apreciar en las vías férreas, cuando el acero se expande o se contrae debido a los cambios de temperatura. Este movimiento interno del material debido a una condición térmica también se debe tomar en cuenta para poder diseñar pues estas vías férreas o los diseños de las estructuras que sabemos que entran en movimiento debido al cambio de temperatura. Las propiedades químicas que podemos enunciar es la corrosión, que es el deterioro de un material por reacciones químicas con el ambiente, la oxidación, que es una reacción química que puede causar la degradación del material, y la durabilidad, que es la resistencia al desgaste y a la erosión a largo plazo. Estas propiedades químicas nos van a ayudar a seleccionar cuál es un mejor material para las diferentes situaciones. No es lo mismo utilizar un material en una zona desértica a un material en una zona tropical, una zona cercana al mar o una zona en la que las temperaturas son bajas la mayoría del año. Entonces, estas propiedades químicas nos ayudan a escoger, a seleccionar el material con el cual podemos hacer nuestras construcciones más durables, más duraderas. Así, en el pasado veíamos que la piedra era la de mejor características de durabilidad con respecto a la madera y al adobe. En la actualidad, según la forma de construcción, según la habilidad y la capacidad con la cual se elabore el concreto o se exponga el acero al ambiente, durará o no durará según estas condiciones. Por eso es necesario conocer las propiedades químicas que tengan los materiales que usamos en nuestras construcciones. Las propiedades estéticas podemos definir el color, la textura y el acabado de la superficie. Estas características son importantes porque estas propiedades estéticas son las que le dan confort y utilidad a las estructuras. Así el ser humano construye proyectos de infraestructura que sean estéticos porque esto ayuda a que el ser humano tenga una mejor calidad de vida. Se ha determinado, se ha descubierto que las edificaciones juegan un papel importante en la capacidad del ser humano para mantenerse estable, para mantenerse en buena condición de vida. Por lo tanto, muchas veces en nuestros proyectos se van a determinar qué color debe de llevar cada elemento, ya sea utilizando alguna pintura, que el color natural del material, alguna textura, rugosidad, liso, que nosotros podamos proveerle a la construcción, ya sea por un diseño, un criterio de diseño, según quien sea el responsable del proyecto. Y las propiedades económicas. No menos importantes, el costo de los materiales y la disponibilidad. Nuevamente recordamos el inicio de esta cápsula en la que el costo del material va a depender mucho de qué tan
tecnológica sea su extracción o su modelado o su forma de construcción para llevarlo a cabo. Es decir, no es lo mismo un material que se extrae de la naturaleza a uno que se fabrica en alguna elaborada industria. Es decir, el acero no va a ser el acero, en su caso que es una industria metalúrgica necesaria, va a ser mucho más caro que una extracción de piedra, gravas, arenas que se usan en construcción. Asimismo, la disponibilidad. Hablábamos de construcciones en diferentes países. Mencionábamos Colombia, Venezuela, México, Panamá, Argentina, Brasil. Todos estos países pues del continente americano van a tener ciertas disponibilidades de materiales, los cuales no van a ser los mismos de un lugar a otro. Incluso dentro de un mismo país, los materiales no van a estar disponibles de las mismas formas. Es decir, si yo requiero un material que tiene una característica específica muy compleja de alcanzar, no va a ser alcanzable en cualquier parte del mundo. Lo vemos en cápsulas anteriores, veíamos el Burj Khalifa, que es el edificio que se encuentra en los Emiratos Árabes Unidos. Este edificio requirió de la transportación de materiales de otros lugares para lograr los acabados que ellos deseaban o que diseñaron en su proyecto, lo cual incrementó el costo de esos materiales. Es claro que la inversión que se logró para alcanzar el objetivo de ese edificio fue de cantidades altas, cantidades de economía para poder lograrlos. Y la disponibilidad dentro de esos materiales que se usan, tenemos que entender que entre más sofisticado o más difícil de elaborar un material, debemos de considerar que en los tiempos en los cuales estarán disponibles esos materiales. Es decir, toda la industria tiene un límite de producción. Cualquier material que se produzca va a tener un límite diario, semanal, mensual, con el cual nosotros podremos obtenerlos, ya que el material no está disponible al 100% en todos los lugares mencionado anteriormente. En conclusión, las características de los materiales es importante para la construcción, para los profesionales involucrados en esta área, conocer sus características, el por qué se seleccionan y por qué es necesario llevar a cabo un control de todos ellos, es decir, tener las especificaciones técnicas de cada uno de ellos. Nos va a permitir llevar a cabo proyectos y construcciones de alta calidad. Entre mayor sea la inversión necesaria para alcanzar estos materiales, mayor debe ser el cuidado que debemos de tener al momento de seleccionarlos. Ha sido todo por esta cápsula. Nos vemos en la siguiente.